Y si tienen su Biblia, les invito a buscar en su Biblia o encienda su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos de 1 al 53. O si tiene una Biblia de la iglesia que se le ha dado, está en la página 497. O si tienen la misma Biblia que yo, está en la página 1117. Un gozo poder, me siento como hace tiempo no predico. Creo que hace tiempo que no predico. Pero un gozo estar aquí entre ustedes. Hoy vamos a estar dando lectura a varios textos. Voy a hacer todo lo posible, de hacerlo lo más rápido posible, pero tampoco quiero perder la esencia del texto. Antes de ver el texto, eh, tengo que reconocer, mi hermano está aquí entre nosotros, viene de Puerto Rico. Él se parece igual que yo, pero más trigueño. Ah, y porque el sol de Puerto Rico lo ha agarrado, pero está aquí con su esposa Vanessa y su hijo Cristian. Así que doy gracias a Dios que está aquí, por fin vio a Oklahoma, espero que se impresionó con Oklahoma. La comparación es un poco no justa, pero por lo menos está aquí, yo doy gracias a Dios que está aquí. Tuvimos el gozo del el viernes ver a mi sobrino, su hijo, en una graduación de entrenamiento en el ejército, en el Army. Y algo que me llamó la atención en la graduación, que se me olvidó porque cuando yo me gradué como en la Fuerza Aérea, había algo que nosotros hacíamos, que se hace en todas las ramas militares, y es citar lo que se conoce como el credo del o soldado o del aviador, que sería el del Air Force o de la Fuerza Aérea. Y varias cosas que cuando lo escuché me llamó mucho la atención es que es un compromiso solemne que ellos tienen que jurar, todo, ya sea soldado o cualquiera que está en la milicia, es un compromiso, ellos tienen que hacer un juramento que van a seguir unos valores y dentro de esos valores están los siguientes valores que ellos tienen que añadir a sus vidas y ser ejemplos de estos valores. Ah, Lealtad es una, hacer sus obligaciones, respeto, servicio o servir, honor, integridad y valentía personal. Y eso me llama la atención porque como iglesia nosotros tenemos valores también, más alto todavía que estos valores que debemos de seguir. Y obviamente lo hacemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta ceremonia ellos fueron comisionados, ellos fueron dados una tarea que hacer. Y Jesucristo también nos dio a nosotros unos valores, pero a la misma vez nos ha dado una comisión que tenemos que hacer. Y lo vimos en Hechos 1:8. Y en ese texto vimos que Jesús comisiona a todos los cristianos, no solamente los que estaban ahí, los discípulos y otros más, pero les dio a ellos un mandamiento, una comisión, la cual serían empoderados por el Espíritu para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el fin del mundo. Realmente es un llamado a morir. Volviendo al ejemplo de mi sobrino, a ellos le dijeron que estaban cantando una canción y decían que mi mamá tal vez llorará porque yo voy a dar mi vida también. Y el que entra en esta milicia de Cristo puede ser llamado a morir. Tenemos que morir a nuestro pecado y tenemos que morir posiblemente físicamente por causa del Evangelio. De hecho, el uso de la palabra testigos que Jesús usa en Hechos 1:8 es la palabra martirio que nosotros usamos, que se deriva la palabra mártir, uno que muere por su fe. Y lo que Jesús está diciendo es que tenemos que presentar a Jesús, su persona y su obra
a todos como el único Señor y Salvador, y que si yo respondo con fe y arrepentimiento, Dios me salvará y me perdonará de todos mis pecados. Esas son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y este mensaje es controversial. De igual manera que son buenas noticias para nosotros que somos salvos, es mala noticia para aquellos que no creen en Jesús. Malísima noticia, porque la ira de Dios está sobre ellos. Algunos aquí han escuchado el Evangelio una y otra vez y todavía no responden. Algunos aquí todavía rechazan totalmente el Evangelio de Jesucristo. Otros son indiferentes al Evangelio de Jesucristo, pero de vez en cuando algunos responden con fe y arrepentimiento. Y algunos responden con tanto odio que están dispuestos a quitar la vida de un creyente. El creyente es llamado a ser valiente en medio de esa posible amenaza. Y si no crees que eso no sucederá en nuestro tiempo, está muy equivocado. Todo está moviendo a un odio en contra de aquellos que están en Cristo. Algunos de ustedes están viviendo en una situación que están experimentando el odio hacia Cristo en su hogar o en su familia. Esteban, que el cual vamos a leer en un momento, su testimonio, es el primer mártir de la iglesia. Y su martirio y testimonio yo creo que es el más glorioso en la Escritura. Los judíos tenían la palabra de Dios, el templo y la tierra prometida. Y todas las Escrituras anunciaban a Jesús como el único Señor y Salvador o Mesías. Pero fueron los judíos que mandaron a matar a Jesús. A tal punto que ellos dijeron que la sangre de Él se ha puesto sobre nosotros. Y así mismo fue. Pedro en 2 ocasiones acusó a los judíos de matar al autor de la vida, Jesucristo. Y por causa de esto hubo un rechazo del pueblo judío. Y ahora vemos una dirección hacia los gentiles. De hecho, el que muere es un judío griego, lo que nosotros llamaríamos una segunda generación. Y hoy vamos a estar viendo que en medio de falsas acusaciones, el Señor estará con nosotros y no nos abandonará. Aun si en tu vida personal alguien está hablando mal de ti por ser cristiano, tenlo por seguro, Dios está contigo. Así que vamos a dar lectura hoy al capítulo 7, versículos de 1 a 53. Si lo tienen allí, digan amén. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él
Subrayen eso. Y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, deseando regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, para que a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc
la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas, yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano lo que hizo todas estas cosas? Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oído, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Oremos. Gracias, Señor, por estos versículos. Gracias por el testimonio de Esteban. Señor, que esto sea ejemplo para nosotros hoy. De hablar tu palabra a nuestros acusadores. De estar firmes en Cristo. Y de no flaquear ante la persecución, ante los burladores, ante los que nos amenazan. Oh Señor, solo ser llenos del Espíritu podemos lograr eso. Así que te suplico hoy que tú levantes un pueblo lleno de tu Espíritu para dar testigo y testimonio de Cristo Jesús. Aquí, en todo Oklahoma, en todo Estados Unidos y hasta el fin del mundo. Hágalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y si hay alguien hoy que todavía no ha creído en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, oh Señor, sálvalo hoy, por amor a tu nombre. A ti te damos la gloria en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver varias cosas aquí en el texto y vamos a ir un poco, no tan rápido, pero sí vamos a ir viendo estos versículos. No voy a dar lectura otra vez a los versículos, pero sí voy a señalar los textos, así que dejan su Biblia abierta para poder seguir cada uno de los versos. Si está visitándonos, nosotros generalmente, siempre hacemos lo que se llama exposición de la palabra. Leemos el texto y damos la exposición de lo que el texto nos está enseñando a nosotros. Pero vamos a ver hoy, primeramente, la acusación a Esteban. Y vamos a ir al versículo 6:11 hasta el 7:1. Luego veremos el argumento de Esteban, donde él va a dar su defensa, su testimonio. Y finalmente vamos a ver la acusación de Esteban a los israelitas en el versículo 51 al 53. Así que el primer encabezado que vemos hoy es la acusación a Esteban. Dos cosas trataron de acusar a Esteban de violar. Número uno, violar la ley o Moisés. Segundo, el templo. Y la acusación es que Jesús destruirá el templo y cambiará las tradiciones, lo cual sí lo hizo. Y que Esteban estaba predicando o hablando blasfemias, la cual él no hizo. Y eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 11, de la acusación hacia Esteban. Y que él está hablando en contra de esas cosas, tanto la ley como el templo, que era sagrado para los judíos. Interesante que el sumo sacerdote estaba allí. El sumo sacerdote es la figura más grande de los judíos. Él es el líder, por decirlo así, espiritual de Israel. Y él le hace la pregunta, escucha toda esta acusación y le hace la pregunta,
¿Es esto así? Los de la sinagoga eran tan perversos que persuadieron hombres a decir estas mentiras. Porque no podían con los argumentos de Esteban. Y cuando alguien no puede tener un buen diálogo con uno, entonces lo que va a hacer es tratar de desacreditarte. Tenlo por seguro que si eres creyente y hablas del evangelio y alguien te acusa o no quiere tener diálogo, lo que van a hacer es tratar de desacreditarte a ti o a Cristo o a otro más. En esta vida cristiana va a haber falsas acusaciones. Y si no está viniendo, posiblemente hay algo en tu vida que no está cuadrando bien. Porque el mundo odia a Jesús. Todo el esfuerzo es quitar a Jesús. Y van a decir comentarios como estos. Escucha algunos comentarios. Estos son algunos que yo he escuchado. Quizás ustedes escucharon mejores que esta. Pero estos son algunos que yo escucho frecuentemente. Todos los pastores son ladrones. Esa es una. Todos viven vidas extraordinarias. Yo que conozco muchos pastores, no he conocido ni uno que vive esas cosas. Todos los pastores que yo conozco son pobres, les falta. Pero eso es una de las acusaciones. ¿Por qué? Porque hay ladrones, sí lo hay. Hay aquellos que son ladrones, pero decir que porque hay 2 o 3 ladrones, eso no significa que todos son ladrones. Aquí hay otro más, otro comentario más. Todos los cristianos son hipócritas. A eso yo digo, pues ven, únete para que sea uno más. Tú sabes, todos los cristianos somos pecadores. Eso sí es verdad. Pero que sean todos los cristianos hipócritas, yo creo que eso es demasiado absoluto. Sí, somos pecadores y vamos a pecar. Y entre más cerca tú te acercas a un creyente, vas a ver su pecado. Pero algo que todo creyente va a hacer es perseverar en Jesucristo. Se va a pedir perdón por sus pecados. Se va a arrepentir por sus pecados. Va a querer cambiar más y más a Cristo Jesús. Estos son comentarios como excusa contra la verdad. De hecho, Jesús nos anima en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esteban se mantuvo firme y dice el texto que su rostro era como un ángel. Esto nos prepara para 2 cosas que ha de venir en el texto. La dureza del corazón de los acusadores, el hecho que tenían que mentir, esa evidencia, y su rostro como de un ángel es también otra evidencia de la dureza de su corazón. Ustedes quizás se acuerdan de una historia que dijo Jesús, parabólica, es decir, que era como una parábola. Él dijo, hubo un hombre en el infierno y estaba Lázaro en el cielo, y el hombre en el infierno dijo, envía a Lázaro resucitado para que él le hable a mi familia y así van a creer. Y Abraham le dice que si aún se le envía uno que resucitó, no van a creer. Tienen a Moisés y la ley, con eso basta. Si no creen en eso, no van a creer en alguien que ha sido resucitado. Esa es la dureza del corazón del hombre. A ese extremo. Puede venir un ángel ahora mismo en toda la gloria de Dios resplandeciendo aquí, y aquellos que no son creyentes se van a ir de aquí diciendo, todavía no voy a creer. Así es. Así de duro es el corazón del hombre. Y aquí vemos la dureza exhibiéndose, y el mayor de todos los hipócritas habla con Esteban y le dice, ¿es esto así? Y Esteban comienza a dar un testimonio de Jesús
que no se compara con otro más en todas las escrituras. Él va desde el Antiguo Testamento y los lleva hasta el día presente. Esto es lo que se conoce en el mundo que navegamos nosotros. Esto es teología bíblica, lo cual todo creyente debe de hacer. Nosotros debemos de saber nuestra Biblia de principio a fin, y él fue desde Abraham y empezó a dar una defensa y testimonio y testigo sobre la persona de Jesús, llevándolo desde allá hasta acá. Es increíble y magistral lo que vemos aquí en estos versículos. Y yo voy a hacer todo esfuerzo de poder exponerlo en este día. Pero lo que vemos primero es la actitud de Esteban en versículo 2. Él le habla de una manera humilde, le dice, escúchenme hermanos y padres. Él se une a ellos. Pero ustedes pueden sentir la valentía de Esteban en este momento. Él estuvo firme y no flaqueó. Aquí no se percibe miedo. Y su argumento tiene dos partes, porque ellos lo acusaron a él de dos cosas. Y su argumento en estos versículos tiene dos partes. Y estas dos partes son que a través de la historia judía, Dios levantó hombres para librarlos, pero ellos lo rechazaron y desobedecieron la ley. Eso es número uno. Otra vez, él está argumentando contra el argumento de ellos. Y le dice, lo primero es que ustedes son tercos, como veremos después, porque no escucharon los padres y ustedes tienen una historia de matar a aquellos que Dios levanta. Y número dos, los judíos tenían el tabernáculo, el templo, y todavía con todo y eso cayeron en idolatría. Sabemos que Dios no mora en lugar físico. La defensa de Esteban es una demostración que él es un judío. Hermanos, padres, después dice el Dios de gloria. Y apareció a nuestro padre Abraham. Otra vez está conectando. Se coloca con ellos, aunque era un judío helenista. Eso significa uno que habla griego. Ahora, como nuestra sociedad, si tú eres un hispano segunda generación, a mí me parece interesante que la primera generación se enoja contra los de segunda generación porque no hablan español. Ahora, déjame hacer una pregunta. Esta es una pregunta muy, perdona lo necio de esta pregunta, pero ¿qué idioma se habla aquí? Se habla inglés. ¿Y cuántas horas están los niños y jóvenes en la escuela? Como unos 8 o 9 horas, ¿verdad? Y algunos padres que llegan a su casa quizá a las 8 de la noche, si es que pasan una hora con sus hijos, esperan que sus hijos hablen el español a la perfección. Eso es triste. Si tú lo traiste aquí, no esperes que ellos aprendan español. Es un milagro si siguen hablando en español. Ahora, este joven Esteban hablaba griego. ¿Por qué? Porque era de otro país que se hablaba griego y estaba allí en Israel. Y si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 2, habían gente que llegaron de muchos países, de diferentes lugares del mundo, que hablaban diferentes idiomas. Y Esteban era de esos que estaban allí, de todos esos países, de diferentes idiomas. Ahí está él, pero este joven habla griego. Pero su hablar griego no lo limita a él de su conocimiento de la verdad. Y él comienza con Abraham y los patriarcas. Noten versículos 2 al 18. Él muestra la gracia que Dios exhibió a los patriarcas. Y él está ahora mismo, esto es otra vez, esto es estamos yo creo, en Tierra Santa aquí en este texto. Pero él exalta a Dios, lo cual los judíos no lo hicieron. ¿Están viendo eso? Vamos a ver unos versículos para mostrar eso. Ellos exaltaron ellos mismos y lo acusaron falsamente. Ahora Esteban va a exaltar a Dios, comenzando con el Dios de gloria. Luego, en versículo 4, él dice de la obra de Dios que él ha hecho en ellos. Dios trasladó a Abraham. Dios prometió, versículo 5. Dios le dio un pacto, versículo 8.
el pacto y promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida. Abraham no buscó a Dios, Dios buscó a Abraham y él lo llevó a la tierra prometida y le prometió que habrá una descendencia de él que iba a estar allí en esa tierra. Y cuando Dios hace un pacto es inquebrantable. Dios no va a quebrantar su pacto. En el versículo 8 al 18. Vemos los patriarcas otra vez. Aquí está Esteban exaltando a Dios. Dios estaba con José y lo rescató y le dio gracia y sabiduría, versículos 9 al 10. José alcanzó esa gracia y sabiduría con su propia obra. No, él era un hombre orgulloso, un joven orgulloso, pero Dios, a pesar de su orgullo, le dio gracia y sabiduría a él para cuando estuviera en Egipto, podía entonces luego traer a su familia. Porque ese era el fin. José no es el protagonista aquí en esos versículos últimos y capítulos últimos de Génesis. El protagonista es Dios. Además de eso, Dios confirmó, versículo 18. Y el rechazo comienza con José. Dios prometió, mira, 2 generaciones se tardaron en rechazar a Dios. Primero era Abraham, pero como era Abraham solo, no tenía quien rechazaba a Dios, pero él le siguió. Ahora, Abraham, sabemos, no fue perfecto, él falló varias veces. Luego llega Isaac. Luego llega Jacob, llega a los hijos de Jacob y ahí empieza el rechazo. ¿Quién rechazó la imagen o la visión que tuvo José? Sus hermanos. Pero dice que estaba Dios con él. José, es una figura como Cristo porque él salvó su familia. Cristo salva a los suyos, aunque ellos lo rechazaron. Vemos el rechazo de Egipto a los israelitas. Los egipcios no lo querían. Y Dios estaba obrando en la vida de los patriarcas y vemos desde temprano que ellos rechazaron a Dios. Eso está en su ADN. Dios mostró su gracia a pesar de ellos. Dios los escogió para salvarlos. Cristiano, ¿estás agradecido por la gracia salvadora de Dios en tu vida? Y si no eres creyente, Dios muestra su gracia al permitir la lluvia que cae y lo que tú puedes comer y cumplir con tus necesidades. ¿Y cómo tú respondes? La única manera de responder hacia la gracia de Dios, el favor de Dios, es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Eso es lo que Dios demanda de todos. Luego vemos la paciencia y misericordia de Dios en Moisés, versículos 19 al 44. Dios levanta a Moisés para rescatar a los israelitas. Otra vez, ¿quién está obrando? De hecho, es interesante que Moisés él sabía que él iba a ser el libertador y él comienza a tratar de hacerlo en su propia fuerza. ¿Y qué hizo Dios? Lo llevó a la escuela del sufrimiento por 40 años. Dijo, tú no estás listo, papá, déjame sacarte de aquí y te voy a poner en el desierto solo con ovejas para que tú aprendas lo que es bueno. Es una lección para todos nosotros. Ten cuidado de tratar de hacer las cosas en tu propia fuerza. Puede ser que Dios después te ponga en 40 años en un desierto en tu vida. Pero Moisés se levanta. Moisés quería ser libertador y a él lo acusaron. ¿Qué tú crees? ¿Tú vas a ser nuestro libertador? O sea que fue un rechazo. Versículo 35. Él fue rechazado todo el tiempo y él siguió obrando y siguió obrando. Y después Moisés dice, él va a levantar otro, Dios va a levantar otro como él. En el versículo 37. Ese otro como él es Jesucristo. Moisés era una figura, Moisés estaba apuntando a uno mayor que iba a librarnos a nosotros de nuestros pecados. Egipcio simboliza lo que es el pecado, la esclavitud del pecado. Eso es lo que egipcio representa. Egipcio representa la fuerza del pecado sobre nosotros.
Moisés representa a Cristo, quien nos libra del pecado. Pero tristemente, como los israelitas, a veces nosotros queremos volver. Ay, pero allá comíamos carne. Allá lo teníamos bien, como si el pecado fuera tan bueno contigo. Y al ellos rechazar una y otra vez a Dios, al punto que hicieron ídolos, dice el texto en 39:43 que Dios los apartó, se apartó de ellos y los entregó. ¿Y cómo responde Israel de tanta bondad y gracia y misericordia de Dios? Se hicieron un ídolo. Prefieren una mentira que la verdad. Y ahora Esteban se está calentando. Si ustedes ven el texto, ese está calentando. Él estaba medio frito hablando, pero ahora es que se está calentando. Ahora es que va a traer la acusación. Está por traerlo a toda su fuerza hacia ellos. Porque él está mostrando históricamente que los judíos siempre rechazaban al que los iba a liberar. Y Cristo no es la excepción. Es el patrón de ellos. Tengamos cuidado que nosotros caigamos igual que egipcio, igual que Israel, rechazando las bondades de Dios. Dios les dio el tabernáculo. Encima de darle la ley, le da el tabernáculo, que es el lugar para adorarlo. Y de hecho el tabernáculo apuntaba a Jesucristo también. Habla en Juan capítulo 1 que Jesús habitó, se tabernaculizó dentro del pueblo judío, donde estaba la gloria de Dios presente ante ellos en el tabernáculo. Jesucristo en toda su gloria y gracia se manifestó ante ellos. Dios entre ellos. Y Dios fue misericordioso y paciente con Israel a pesar de sus continuas quejas y su idolatría y también su rechazo a Dios. Amados, antes de tirarle la piedra o apuntar el dedo a Israel, debemos de apuntarlo a nosotros. En nuestra depravación es evidente que nosotros muchas veces deseamos más lo físico que a Dios. Eso es idolatría. Es amar más lo físico que al Dios vivo y verdadero. Dios es abundante en misericordia. A pesar del adulterio espiritual, Dios sigue siendo fiel. A pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Finalmente vemos en esta porción la fidelidad de Dios en Josué y David. Dios cumplió sus promesas, ellos llegaron a la tierra prometida. Dios no falló ni una. De hecho, Josué termina con eso, que Dios les dio todas las promesas que les había prometido a Abraham, se los dio a Israel. Y es como que si el libro cierra toda la historia y la narrativa redentora de la humanidad. Después vamos a Jueces y vemos cómo se comporta el ser humano a las promesas de Dios. Esteban exalta la fidelidad de Dios aquí. Que Dios fue fiel y cumplió sus promesas. Dios les dio un templo, un lugar para adorar. David no tuvo el privilegio de hacerlo porque era hombre sanguíneo, pero su hijo, Salomón, le hizo un templo, un lugar para adorar a Dios. Y Dios cumplió con dos cosas. Lo que ellos le acusaron a él, noten cómo Esteban le mostró a ellos. Fueron ustedes que rechazaron. Ustedes me están culpando a mí de rechazar a la ley y al templo. Pero en realidad la historia de ustedes ha mostrado que una y otra vez han rechazado al Dios vivo y verdadero y su palabra y el templo donde deben de adorarlo.
Y ahora Esteban, esto como un paréntesis, y ahora viene lo bueno. ¿Están listos? Esta es la introducción, por si acaso. Ahora viene y les muestra quién es Dios. Ustedes no saben quién es Dios. Déjame mostrarte quién es Dios. Nota en versículo 48. Le dice que Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Aparentemente ellos todavía tenían la idolatría en su mente, la idolatría del templo. De hecho, Jesús sí dijo en Mateo 24 que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. 70 años después que su declaración, así sucedió. Bueno, perdóname, 30 años después de 35 años después de su declaración, algo así. Su profecía fue cumplida. Pero si el templo es donde habita Dios, estuviéramos todos en gran peligro. Porque ¿quién nos va a salvar? Si no hay templo, no hay Dios. Esa es la mentalidad de los israelitas. Pero Esteban nos muestra que no, Dios no habita en casas hechas por manos. Esto no es la casa de Dios. Este lugar, aunque lindo y precioso, esto no es la casa de Dios. Dios no tiene casa. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Porque él dice, aquí citando el libro de Isaías, él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo cuando leí este texto, yo miré afuera. Me dio un instinto de ir afuera y mirar el cielo. Y solamente verlo, como mis rodillas se me doblaron un poco. Se me hizo débil las rodillas de ver cuán grande es el cielo. Después me puse a ver unos videos y hablaban científicos de la cuán enorme es el cielo. De tan grande que todavía no hemos comprendido ni el 1% de nuestro sistema solar aquí. Ni 1% conocemos de lo que aquí en este sistema solar, de donde vivimos nosotros, que todavía los científicos no saben qué es lo que hay aquí. Que apenas llevamos unos materiales y un robot al planeta Marte y que se tardó años en llegar allá a una velocidad máxima. Y el texto dice que el cielo es donde Él mora. Y ese es su trono. No es su casa, pero es su trono, donde Él se sienta. Así de grande es nuestro Dios. Y que la tierra es apenas suficiente para ser el estrado de sus pies, donde puede aguantar sus pies. El problema grande de Israel es que tenían un Dios pequeño. Lo limitaron a un lugar. Tengamos cuidado que nosotros limitemos a Dios a ciertas cositas, a ídolos, a lugares, porque Dios es eternamente grande. ¿Quién va a edificarle casa a Dios? Dice el texto. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿Quién va a hacer esto para mí? Si yo soy tan grande, ¿cómo es posible? No hay material en el universo para poder hacerle un hogar para la grandeza de Dios. Y encima de eso, mira cómo termina el texto. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Que fue Dios mismo que hizo todo. ¿Cómo ustedes me van a crear algo con lo que yo hice? Permítame decir esto y creo que vamos a llegar ahora aterrizando poco a poco. Si ves a Dios como pequeño, tu fe será microscópica o invisible. Pero si ves a Dios como el texto que acabamos de leer,
de Isaías 66, 1 al 2. Entonces no hay nada en este mundo que va a detener de tú seguir a nuestro Dios. ¿Ves cuando Dios se convierte más pequeño que nuestros problemas, que tenemos problemas? Pero cuando vemos a Dios tal y como es, y dame decirle, nuestra mente no tiene capacidad para entender cuán enorme y grande es Dios. Pero si por fe creemos el texto, vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Esto debe llenarnos de temor y temblor. Esto nos debe dar fe de saber que si el Dios del universo, grandioso, esplendoroso, el que controla todas las cosas, y se acordó de mí, el que tiene todo bajo control y se acuerda de mí, eso nos debe dar fuerza, eso nos debe llenar de ánimo, eso nos debe dar valentía, eso nos debe dar a nosotros todo lo que necesitamos para poder aún pasar por las cosas más difíciles que podemos encontrar. De hecho, yo creo que este texto, cuando él lo citó, como que le reboteó, le fue para allá y después volvió a su corazón y lo armó a él con valentía como él nunca tenía antes. Porque mira el cambio. Él cambia total después que él dice esas palabras. Cuando él cita el texto, hay una transformación en la vida de Esteban. Él empieza a hablar lo que es verdad. Noten el texto, versículo 51. Aquí viene la acusación de Esteban. Se llena de celo y convicción aquellos que lo acusan a él y dice, ustedes son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, si hacen también ustedes. Él los acusa directamente y lo acusa con lenguaje del Antiguo Testamento. O sea, que él no usa un lenguaje moderno, él cambia, él sigue usando la misma línea de pensamiento a través de toda la historia de los judíos y ahora él dice, no, son ustedes que son tercos e incircuncisos. La palabra terco significa dura cerviz. En mi isla decimos cabeza duro. Esos son los que saben que no deben de hacer algo, pero lo hacen. Ustedes que son padres le dicen a sus hijos una y otra vez, no hagan esto. Y es como si ellos entienden, hagan esto. Como que entendieron lo al revés. O serán los míos los únicos que fueron defectuosos de fábrica, que Dios tuvo que salvar y sanar. Estos son los hijos de Israel, tercos. Es uno que continúa en rebelión. No quiere escuchar las exhortaciones de Dios. Ese es ser terco. Luego usa otra palabra, incircunciso de corazón. La circuncisión era el medio. Y si eres joven aquí y no sabes lo que es circuncisión, pregúntale a tu padre. Yo no se lo voy a decir. Pero ser circunciso de corazón es alguien, volviendo al pacto. El pacto antiguo era que cada joven, cada hombre, a los 7 días tenía que circuncidarse. Y eso establecía un pacto con el niño. Desde ese momento en adelante, él es judío. Y van a enseñarlo, instruirlo bajo la ley. Y que él va a aprender la ley, va a ser obediente a la ley. Y él va a cumplir los sacrificios y todo lo que demanda la ley. Este lenguaje de circunciso de corazón viene de Levíticos 26:41, cuando Dios mismo acusa a Israel de ser incircunciso de corazón. El nuevo pacto se identifica como la circuncisión del corazón. Un cambio, un nacimiento nuevo, un cambio de corazón.
Todos los que creen en Cristo experimentan un cambio total, radical. Próxima acusación que les da es que eran de oídos, incircuncisos de oídos. O sea, que no escuchan. Y vamos a ver que no escucharon porque mataron a Esteban. No escuchan, no quieren escuchar. La otra acusación, que resisten al Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Resistir al Espíritu Santo es decir, yo me voy en guerra contigo. Es una declaración de guerra resistir al Espíritu Santo. Y déjame decirle, solamente digo esto, el Espíritu Santo está invicto. Él no ha perdido ni una. Y si tú te crees hombre o mujer y quieres pelear contra el Espíritu Santo, tenlo por seguro, te lo garantizo hoy día, tú vas a perder. Mataron los profetas, son traidores y asesinos. De hecho, lo van a probar, van a matar a Esteban. Él los acusa de algo que van a hacer inmediatamente después que él termina su palabra. Nehemías 9:26, Nehemías pidiéndole perdón a Dios, dice que nuestros padres mataron los profetas. Como ustedes ven aquí, esto todo el lenguaje del Antiguo Testamento. Finalmente, él les da a ellos como resumir todo y los llama a ellos desobedientes. Ellos fueron desobedientes totalmente contra Dios. Son ustedes que violan la ley. Son ustedes que menosprecian el templo y hacen idolatría con el templo. Son ustedes que hicieron todas estas cosas. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ellos desobedecieron lo que recibieron por ángeles. Hubo una participación de los ángeles y como les dije antes, y como vemos otra vez, los ángeles pueden aparecer y eso no va a cambiar el corazón. Sed tercos, incircunciso de corazón, resistiendo al Espíritu Santo, desobediente, solo te cualifica para una cosa, y es la ira de Dios. Tener al Espíritu Santo contra ti. Pero Jesús vino para salvar al necio, al débil y al despreciable del mundo. ¿Cómo puedo yo ser salvo de mi pecado? Confiando en la obra y persona de Jesucristo. ¿Cómo puedo no ser terco, incircunciso de corazón, de oídos, que resiste el Espíritu Santo? Confiando totalmente en la persona y la obra de Jesucristo. Esteban era un hombre de carácter, un hombre de integridad en medio de tercos, incircuncisos, asesinos, desobedientes, resistores del Espíritu Santo. Todo creyente debe trabajar para ser llenos del Espíritu, para saber cómo hablar ante las amenazas del mundo. ¿Tú sabes por qué Esteban sabía tanto del Antiguo Testamento? No es porque mágicamente el Espíritu Santo le puso en su mente todas estas cosas. Es porque él estudió la palabra. Él sabía la palabra, lo estudió. De hecho, él fue el único de los diáconos que se describe como ser llenos del Espíritu. Y una demostración de ser lleno del Espíritu es conocer la palabra y poder aplicarlo en el momento adecuado, ideal en la vida. En este caso, tenemos un gran ejemplo, un hombre que fue lleno del Espíritu.
En el momento cuando fue acusado falsamente por sus hermanos, él dio testimonio de Jesucristo. A tal punto, y no es que quiero robarlo de la semana que viene, pero creo que es útil ahora cerrar con esto. Estaban los judíos ya enojados. Dice versículo 54, profundamente ofendidos. Y crujían los dientes contra él. Pero otra vez Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús de pie a la diestra de Dios. Permítame decir algo sobre eso. Esteban tuvo el privilegio de ver a Jesús en toda su gloria. Y ahí está Jesús, dice de pie. Toda referencia a Jesús en el Nuevo Testamento, después de su ascensión, es Jesús sentado a la diestra del Padre. La primera y única vez que vemos a Jesús puesto de pie a la diestra del Padre es cuando Esteban va a ser recibido. Yo creo que que Jesús estaba aplaudiendo a Esteban por ser un testigo fiel de Jesús. Por eso se puso de pie. Y este mundo no era digno de él, como dice Hebreos capítulo 11. Y Dios se lo recibió en gloria. ¿Qué mejor manera ir? Quizá ustedes creen que esto suena como locura, pero qué mejor manera ir a los brazos de Jesús, dando tu vida por él. Y eso es lo que hizo Esteban, fiel hasta el final. Tan fiel que él dijo que mientras lo estaban apedreando, dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿A quién le suena eso? A Jesús. Hombre lleno del Espíritu Santo va a hablar como Jesús, va a comportarse como Jesús, va a hablar, va a testificar como Jesús. Y a sus últimas palabras, él habló como él. Que Dios nos vea a nosotros fiel hasta el final. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Si eres un creyente y no estás lleno del Espíritu, yo te suplico por amor a Jesús. No hay nada, esto no es algo fuera del alcance de ningún cristiano. Es simple. Lee tu Biblia, medita en la palabra. Ponte a orar y ponte a servir. Eso es todo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Estudia la palabra, medita en la palabra. Ponte a orar y ponte a trabajar. Y serás lleno del Espíritu. Pero si no, y si no estás en Cristo, entienda esto. Que Cristo mismo ahora mismo te está invitando para estar con Él. Tú solo tienes que responder con creer en Él y en su obra y arrepentirte de tu pecado. Y Dios te salva. Ven a Él, no lo desprecies. Seremos firmes hasta el final y Dios nos llenará de bendición.